Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte del taller de cónicas y cuádricas. De acuerdo, en primer lugar, lo que a mí me gustaría mostraros o haceros un cierto énfasis es en la presencia bastante regular y bastante notoria de todos estos tipos de figuras en nuestra vida real y desde bien pequeños. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, cuando era pequeño y jugaba a fútbol en el parque sobre un tejado, nunca me había podido llegar a imaginar, o no lo sabía, que realmente ese tejado que se muestra en la primera figura es ni más ni menos que un paraboloide hiperbólico, o que cuando yo, de pequeñito, cuando jugaba al Mario Bros, cuando yo hacía que Mario saltara, la figura, la trayectoria que marcaba Mario en el salto era una parábola. Es decir, en la vida común, en el día a día, las cónicas y las cuádricas se ven representadas o las podemos encontrar. Y no solo en la vida real, sino también en la aplicación al deporte. Por ejemplo, el otro día cuando leía en el periódico una noticia, había que decía, hay que aplicar los principios físicos y matemáticos al juego del baloncesto. Yo que soy jugador de baloncesto, ya sé que con un cierto ángulo tendremos más acierto o menos acierto al hacer el tiro y al encestar a canasta, pero lo que no sabía era que realmente había estudios matemáticos y físicos debajo de todo esto. O si no, también ver que las cónicas y las cuádricas y sus propiedades tienen diversas aplicaciones en el mundo de la ingeniería, que es el mundo en el que nosotros seguramente nos moveremos en un futuro. Y es decir, que basándonos en propiedades de, por ejemplo, la parábola, podemos obtener, yo no lo sabía, pero podemos obtener energía, podemos sacar beneficio de la energía solar e incluso hacer funcionar una turbina. Esa propiedad, para los que no lo sabéis, es la propiedad que guarda la parábola. Es decir, nosotros tenemos una directriz, que ahí está, sería nuestro eje X imaginario, en el cual si incidimos rayos perpendiculares a ese eje y los hacemos rebotar en toda nuestra parábola, esos haces, esos rayos, irán o pasarán todos ellos por el foco de la parábola. Es decir, nosotros, si sabemos situar perfectamente ese foco, podremos hacer pasar, por ejemplo, un tubo en donde circule agua y sobrecalentarlo para finalmente generar energía a partir del movimiento de, por ejemplo, una turbina. Y es por eso por los que estas parábolas o diferentes cónicas o cuádricas son vitales en su estudio y nosotros tendremos que saber perfectamente representarlas e identificarlas en primer lugar. Y es eso lo que haremos a continuación. Os presento tres ecuaciones, ¿de acuerdo? Y primero, en primer lugar, deberemos identificar qué cónica o qué cuádrica representan cada una de ellas. Para eso, recordamos la chuleta que os hemos mostrado en este mismo taller en la parte teórica y así sabremos estrictamente y unívocamente cuál de ellas se refiere en cada uno de los casos. En primer lugar, tenemos x cuadrado menos 6x más y cuadrado más 2y más 6 igual a 0. Acudimos a la chuleta y vemos que el coeficiente que va multiplicando a la x cuadrado es un 1 y el que va multiplicando a la y cuadrado también es un 1, es decir, a igual a c. Por lo tanto, estamos hablando de una circunferencia. ¿De acuerdo? Y el siguiente, x cuadrado menos 4x menos 4y más 8 igual a 0. La c, en este caso, el coeficiente que multiplica al y cuadrado, no está, es un 0. Por lo tanto, no se trata ni más ni menos que de una parábola. ¿Y qué decir del último? El último tiene el coeficiente a, tiene el coeficiente c, tiene un 6, tiene un 4, los dos del mismo signo, es decir, a por c siempre será positivo, por lo tanto, se trata de una, sí, exactamente, una elipse. ¿De acuerdo? El primer paso ya lo hemos dado, ya los hemos identificado, ahora vayamos a ver qué forma canónica tienen. ¿De acuerdo? El esquema de la circunferencia, su representación canónica, su forma canónica, es x menos a cuadrado más y menos b cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Tendremos que obtener esa expresión a partir de la ecuación general. En primer lugar,
el primer paso en todos es el mismo. Tendremos que buscar los cuadrados, ¿de acuerdo? Buscamos los cuadrados. ¿Eso qué significa? Pues significa que cogemos por un lado x cuadrado menos 6x y de alguna manera lo tendremos que representar en forma de binomio elevado al cuadrado más o menos un coeficiente para poder mantener la igualdad. Lo hago y lo entenderéis mejor. X cuadrado menos 6x. ¿De qué binomio elevado al cuadrado obtenemos esta forma más o menos? Pues será del binomio x menos 3 elevado al cuadrado. Y para que se mantenga la igualdad, deberemos de restarle 9 unidades, ya que 3 elevado a 2 o 3 por 3 es 9. Entonces, así quedamos. Y hacemos la misma jugada para la y. Es decir, y cuadrado más 2y, que es esta parte de aquí, será igual al binomio de y más 1 elevado al cuadrado menos 1 para este caso. ¿De acuerdo? Seguimos operando. ¿Qué significa seguir operando? Cogemos estos binomios y los coeficientes y los sustituimos en la ecuación inicial. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, que tenemos x menos 3 elevado al cuadrado menos 9, en sustitución de esta parte de aquí, más y más 1 elevado al cuadrado menos 1, en sustitución de esta parte de aquí. ¿Pero qué nos falta? Este 6 de aquí, pues se lo sumamos y ya lo tenemos. Entonces, juntamos todos con vista a la forma canónica que tenemos que obtener de la circunferencia ya identificada desde el principio y así nos queda que tendremos x menos 3 al cuadrado más y más 1 todo al cuadrado igual a 4, que en términos de radio sería 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Ya hemos obtenido la forma canónica. Ahora nos queda un último paso, que es representarla en nuestros ejes x e y. ¿De acuerdo? Tenemos ejes x e y y acudimos de nuevo a la parte teórica que os hemos explicado antes, que decía el significado del centro de la circunferencia y del radio. Tenemos perfectamente identificados el A y el B. Tenemos una A que es igual a 3 y tenemos una B que es igual a menos 1, es decir, las coordenadas de nuestro centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Para un radio R igual a 2. Vamos a nuestros ejes, el eje X y el eje Y de aquí, y podremos identificar perfectamente nuestra circunferencia. 3 unidades en el eje X, es decir, 1, 2 y 3, y menos una unidad, o sea, una unidad hacia abajo en el eje Y, aquí. Por lo tanto, este será nuestro centro de la circunferencia con un radio de 2. Es decir, el radio será hasta aquí, 2 unidades. Y aquí podremos hacer nuestra circunferencia como queramos. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio, que era, como ya sabemos, la parábola. ¿Cuál era el primer paso? Efectivamente, buscar los cuadrados. En este caso, al tener solo x al cuadrado, deberemos operar con las x's y no con las y's. Por un lado, x al cuadrado menos 4x, ¿a qué será igual? Al binomio de x menos 2 todo elevado al cuadrado, y para que se mantenga la igualdad, le deberemos de restar 4 unidades. Perfecto. Lo tenemos aquí. Seguimos operando. Sustituimos este valor en la ecuación de arriba. ¿Cómo? De la siguiente manera. X menos 2 elevado al cuadrado menos 4 menos 4y más 8 igual a 0. Si sumamos el menos 4 y el más 8, obtendremos finalmente x menos 2 elevado al cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Perfecto. Para, al final, agrupar los términos según la forma canónica representativa, obtenemos que x menos 2 todo al cuadrado será igual a 4y menos 4, sacando factor común, 4y menos 1. ¿De acuerdo?
ya tenemos lo que queríamos, pero falta la representación. Bien, vayamos a por ella. Tenemos nuestros ejes X y acudimos de nuevo a la chuleta de antes. ¿De acuerdo? Tenemos los valores de H, P y K. ¿De acuerdo? Que H será igual a 2, efectivamente. P será igual a 1, ya que tenemos un 4 multiplicando por nada, que ese nada sería la unidad, y K, que también sería 1. Vayamos a identificar en primer momento la directriz. ¿De acuerdo? La directriz será el valor de I, que será K menos P, es decir, el mismo eje de coordenadas será nuestra directriz aquí. Bien, tenemos la directriz aquí. Y ahora pasaremos a nuestro I, que será K menos P, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos a definir la X, que es el eje, perdón, el valor de la X, que será igual a H, que definirá nuestro eje. Es decir, X igual a 2 unidades, ¿de acuerdo? 1 y 2. Aquí tendremos nuestro eje de la parábola. ¿De acuerdo? ¿Qué decir del vértice? El vértice HK. H valor 2, K valor 1. El eje, el vértice estará en el eje y tendrá valor I igual a K, es decir, aquí. La parábola pasará por este punto. ¿Y el foco? El foco tenemos componente de la X, la H, es decir, nuestro eje, y componente de la Y, la K más P, es decir, 2. Nuestro foco será este de aquí. Y a partir de aquí ya nosotros podremos dibujar nuestra parábola. ¿Sí? ¿Entendido? Y por último, la elipse. ¿De acuerdo? Tenemos la ecuación principal, ¿vale? ¿Y qué tendremos que hacer primero? Como siempre, buscar los cuadrados. Es decir, sacamos el múltiplo común al x cuadrado por un lado y al y cuadrado por el otro y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho para la circunferencia y para la parábola. ¿Cómo? Así. 6 multiplicado, voy a ponerlo en negro mejor, 6 multiplicado por x cuadrado menos 6x, ¿de acuerdo? Que será igual a 6, el factor común que hemos sacado desde antes, multiplicado por el binomio de x menos 3 todo elevado al cuadrado, y para mantener la igualdad le restamos 9 unidades, ¿de acuerdo? Todo esto, si lo ordenamos un poquito, será 6 multiplicado a x menos 3 elevado al cuadrado menos 54. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo para las y's. Es decir, 4 multiplicado por y cuadrado más 2y. ¿De acuerdo? Esto será igual a 4 multiplicado todo al binomio y más 1 elevado al cuadrado menos una unidad para mantener la igualdad, que será igual a 4y más 1 todo elevado al cuadrado menos 4 por 1 igual a 4. ¿De acuerdo? Tenemos esto de aquí. Seguimos operando como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué significa? Que cogemos esto de aquí y lo sustituimos por su representación inicial, más esto de aquí, que es la sustitución de esto, y para mantener la ecuación le sumamos las unidades pertinentes. Es decir, tenemos por un lado 6 multiplicado a x menos 3 todo lo elevado al cuadrado menos 54. Por otro lado, 4 multiplicado y más 1 elevado al cuadrado menos 4 unidades. Y, para mantener la igualdad, estas 34 unidades a sumar, es decir, más 34 aquí igual a 0. Bien, si nos fijamos en la forma canónica de la elipse, vemos que a la parte derecha de la igualdad tenemos una unidad. ¿Cómo conseguiremos que esté una unidad aquí? ¿Cómo lo haremos? Lo haremos muy fácilmente. Primero, agrupamos los términos que no tienen nada que ver ni con la X, ni con la Y,
y los pasamos a banda derecha. Después procederemos a dividir todo por esa misma banda derecha y al final obtenemos una unidad. Hagámoslo y lo veremos mejor. Agrupamos los términos según nos conviene. Tenemos que 6 multiplicado por x menos 3 todo elevado al cuadrado más 4 por y más 1 todo lo elevado al cuadrado menos 24 es igual a 0. Este 24 está sacado del 54, del 4 y del 34. Como he dicho hasta ahora, esto lo pasamos al otro lado y todo lo dividimos por 24. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría esto? Es decir, ¿qué obtendremos después de todas estas operaciones? Obtendremos lo siguiente: x menos 3 todo elevado al cuadrado dividido entre 24, pero al tener el 6 multiplicando, abajo nos quedará simplemente un 4, más la misma operación para la y más 1 todo elevado al cuadrado dividido entre 6. Todo esto será igual a 1, es decir, la misma forma que nuestra forma canónica que nos define la elipse. ¿De acuerdo? Ya hemos obtenido nuestro resultado, ahora, como antes, la representación. En primer lugar, vayamos a identificar los coeficientes. ¿Qué tenemos por aquí? La h será de valor 3, efectivamente. Para la k tendremos un menos 1. Para la a tendremos un 2, acordaros, raíz de 4, y para la b tendremos un raíz de 6. Bien, ahora vamos a nuestro plano, donde lo representaremos. Por un lado tenemos el eje X y por el otro lado tenemos el eje Y. ¿Dónde está nuestro centro de la elipse? Nuestro centro de la elipse está en 3 unidades de X, es decir, h igual a 3, y en una unidad negativa de la Y, es decir, aquí. Tendremos nuestro centro de la elipse aquí. Y nuestro eje, ¿dónde estarán nuestros ejes? El eje será 2 para la igual a y el b será raíz de 6. Es decir, un eje irá hasta aquí y el otro eje irá un poco más, de 2 unidades más o menos hasta aquí. Con estos dos ejes, el centro de la elipse, ya podremos saber más o menos por dónde pasará nuestra elipse.